El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está fuera de control. Una cosa es atacar a los militares para defenderse, que se supone que es lo que está haciendo con todas las armas, municiones, equipo que le ha enviado Occidente. Es entendible, se están defendiendo de los rusos, ok. Pero una muy diferente, o bueno, dos. La primera es atacar a los edificios residenciales, donde incluso se han cobrado la vida de civiles. Autobuses en llamas que también han sido alcanzados por los misiles que supuestamente son para defenderse, pero que actualmente están siendo utilizados para atacar las zonas que presuntamente Volodymyr Zelensky quiere recuperar. Y son Jersón, Donbass, Zaporilla, lo vimos en toda esta zona conocida en ucraniano como Bakhmut, que ya finalmente fue recuperada y es protegida por los rusos y fue un duro golpe para Ucrania. Es entendible que empiece Zelensky a perder el control, a desesperarse para darle resultados a sus, llamémoslos, patrocinadores de Occidente, Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, Francia, principalmente los del G7, que están ayudando económicamente y entregando armamento. Pero además de enviar los misiles a los edificios residenciales, también acaba de cometer un acto sin precedentes, que hasta el momento no se sabe si se ha cobrado la vida de civiles, porque las fuerzas ucranianas destruyeron o sabotearon, porque lo manejan en los medios occidentales como si fuera la culpa de Rusia, como si Rusia hubiese destruido esta represa hidroeléctrica Kakhovka en la región rusa de Jersón. ¿Por qué Rusia, que ya tomó, por así decirlo, Jersón, que es una zona en la cual los ciudadanos incluso ya votaron para formar parte del territorio ruso, por qué querría Vladimir Putin destruir esta represa? Que lo que ha hecho es inundar a varios poblados de Jersón. Hasta el momento se desconoce si la destrucción de esta represa se ha cobrado la vida de civiles. Pero desde la madrugada de este martes, en un terrible intento por privar a Crimea de agua potable y distraer prácticamente la atención de la vacilante contraofensiva de Kiev, que no hay modo que inicie a menos que este tipo de ataques sean la contraofensiva. Que el plan de Zelensky sea atacar este tipo de zonas. ¿Qué es lo que sigue? ¿La planta nuclear de Zaporilla? ¿Hasta dónde va a llegar Zelensky con su destrucción? ¿Y hasta dónde lo va a permitir Occidente? Los rusos están protegiendo la planta nuclear con todo lo que pueden de los disparos, de los misiles que están lanzando cerca de esta planta los ucranianos. Incluso la propia OIEA está preocupada por estos ataques. Esta agrupación de la energía atómica que se dedica precisamente a supervisar las plantas eléctricas incluso envió a un equipo a supervisar hace varios meses y fueron los militares ucranianos quienes protegieron a esos ciudadanos. ¿Qué es lo que necesita Zelensky o hasta dónde está dispuesto a llegar en esta guerra? Por lo menos en este momento, con el intento de eliminar el agua potable para Crimea, la presa fue parcialmente destruida la madrugada de este martes, enviando torrentes de agua río abajo e inundando pueblos y aldeas a lo largo de todo el río Dnieper. Si pueden observar las imágenes, precisamente se nota cómo el agua empezó a correr. En el momento en el que se destruyó la represa, empezó a correr el agua. Peskov, quien es el vocero del Kremlin, dijo que estaban hablando de un sabotaje deliberado por parte de Ucrania. Sabotaje que podría tener consecuencias potencialmente muy graves para varias decenas de miles de habitantes de esta región, de Jersón. Consecuencias ambientales y consecuencias de diferentes naturalezas que no pueden establecer en este momento porque están tratando de hacer todo lo posible para salvar la vida de los civiles que se encontraban alrededor de este río. Peskov afirmó que uno de los objetivos claves era precisamente el privar a Crimea de agua,
Los 2 millones de residentes de Crimea reciben su agua en gran parte del canal de Crimea del Norte, que se alimenta del embalse sobre la represa Kakhovka, la que fue destruida. Este sabotaje también está relacionado con el hecho de que tras haber lanzado operaciones ofensivas a gran escala desde hace 2 días, las Fuerzas Armadas ucranianas no están logrando sus objetivos. Simple y sencillamente no pueden hacerle frente a Rusia y tuvieron que caer en este tipo de bajezas. Porque una cosa es, ok, vamos a lanzar la contraofensiva contra los militares. Y ya si quiere Zelensky contra las zonas residenciales a las que está atacando en este momento. Pero destruir una presa, la cual puede costar no solo millones para repararla, para reconstruirla, sino la pérdida en ese momento de las casas. Hay videos donde casas están siendo arrastradas por la corriente y lamentablemente no sabemos si esas casas estaban vacías en el momento en el que detonó esta presa. Esperemos que estuvieran vacías. Porque como el atentado, porque es un atentado terrorista lo que hizo Zelensky, a pesar de que no lo reconoce ninguna organización internacional, este atentado todavía no se sabe cuántas vidas se ha cobrado. Ocurrió en la madrugada, ni siquiera para avisar o por lo menos tener una idea de lo que estaba ocurriendo para estos ciudadanos. De eso nadie está hablando, porque sí, el sonido, las imágenes, los videos de la destrucción de la represa rápidamente se divulgaron. En las redes sociales culpaban incluso a la propia Rusia de destruirlos. Pero nadie se puso a pensar en cuántas personas habrían perdido la vida por este hecho. Y que sí, el ataque vino desde el lado de Ucrania, porque hay un video donde se observa que el misil proviene desde ese lado de la frontera, por así decirlo. ¿A quién más van a culpar? Zelensky obviamente en este momento está callado, porque no le conviene. Es prácticamente decir que él realizó este atentado terrorista frente a sus patrocinadores en un ataque de rebeldía quizás. Inteligencia no le dijo que era lo peor que podía hacer. Estados Unidos no le avisó para que no hiciera ese ataque. ¿O fue todo lo contrario? ¿Le dieron el visto bueno a ese ataque? Porque prácticamente Ucrania no avanza si Estados Unidos no le dice. Si el Reino Unido no le dice. Si Francia, Alemania. ¿Quién lanzó esa orden? Esa orden vino del lado de Ucrania. Funcionarios ucranianos y sus patrocinadores europeos acusaron rápidamente a Rusia de volar la represa. El representante del Consejo Europeo, Charles Michel, calificó el ataque como un crimen de guerra de Moscú. Y obviamente, el Kremlin rechaza enérgicamente esta acusación porque no tiene lógica. ¿Por qué arriesgaría Rusia esta zona que ya se encuentra bajo su protección, que los ciudadanos ya firmaron para formar parte de Rusia? Ustedes dirán, aquellos que todavía creen que Zelensky es el bueno, que es una cortina de humo, que Putin lo hizo para que acusaran a Zelensky. Zelensky ya ha estado haciendo diversos ataques que son claramente, posiblemente vamos a decirlo para no tener problemas, ataques terroristas. Se ha cobrado la vida de civiles en diversas zonas, nadie dice nada. ¿Para qué arriesgar esta posición que tiene en este momento Rusia? Sobre todo porque lo único que va a ocasionar este hecho es que Ucrania pueda reagruparse, aumentar su poder, por así decirlo, en esa zona y realizar un nuevo ataque en esta misma zona de Jersón que ya había perdido. Si bien las inundaciones ahora dificultan que las fuerzas ucranianas crucen el Dnieper, este río, y ataquen las líneas defensivas de Rusia, la destrucción de esta represa también parece ayudar en varios objetivos.
Las inundaciones amenazan principalmente la orilla oriental del río, donde las tropas rusas se retiraron el año pasado en medio de preocupaciones de que precisamente el ejército ucraniano volara esta represa. Desde el año pasado, Rusia estaba advirtiendo a la ONU y a diversos organismos que podrían lanzar un ataque a esta represa, y nadie los escuchó. Este puede ser un asunto desesperado por parte de Volodymyr Zelensky, pero finalmente le da tiempo para reagrupar a su ejército, colocarlo en esta zona y atacar a Gerson. Hasta el momento, y por los últimos datos que se obtienen, el nivel del agua de este río se ha disparado más de 10 metros en el área de Novaya Kakhovka, que es la región rusa de Gerson, después de este ataque. En las declaraciones de Vladimir Leontiev, el jefe de la administración local, este ataque a la represa podría provocar un aumento del nivel del agua de hasta 12 metros. Se espera por lo menos 12 metros, no se sabe cuánto, pero se prevé que vuelva a la normalidad dentro de 3 días. Mientras tanto, tendrán que sobrevivir a 72 horas de incertidumbre y sobre todo no saber si tus familiares, amigos, si las personas que vivían a tu alrededor lograron salir a tiempo. También este funcionario dijo que las autoridades locales han comenzado a evacuar a todos los residentes de los asentamientos ribereños, incluidas las ciudades de Korsunska y Dniepriani, así como los territorios adyacentes, y se desocuparon alrededor de 300 edificios. Finalmente no se sabe a cuántas personas lograron salvar. Andrei Alexenko, quien es el presidente de la administración de la región de Gerson, dijo que en total 14 asentamientos con una población combinada de 22,000 personas están por inundarse. Casi 30,000 personas están en riesgo. Pero eso no le importa a Zelensky. Si lanza a los civiles como militares a la parte frontal del conflicto, e incluso vemos cómo intentan rendirse y son disparados por parte de las tropas ucranianas, ¿qué de menos les va a importar esta represa? Cuando el propio asistente de Zelensky dice que ellos son nada, que tienen todo el derecho de exterminarlos porque ya se consideran rusos. Mikhail Podolyak fue quien dijo eso. Hasta el momento, 14 de los 28 tramos de la presa ya se han derrumbado y se espera que más continúen haciendo lo mismo, sobre todo por la presión que tiene el agua todavía. Esperemos que los ciudadanos de Gerson lograran salir a tiempo, esperemos que las personas logren salvarse y también esperemos que los organismos internacionales finalmente hagan algo. Porque si este no es un llamado de atención que van a seguir, es muy difícil que logren reconocer a quién están ayudando y quién es el verdadero mal en todo este conflicto. Si este video les gustó, no olviden darle like y compartir y suscríbanse. Nos vemos la próxima.